Muy buenos días, hermanos y amigos, que Dios nos bendiga en este hermoso día que el Señor nos regala para así venir a su presencia a través de lo que es la lectura de la palabra del Señor. La lectura de la palabra pues debe siempre de estar acompañada de lo que es la oración como tal. La palabra es el medio que Dios utiliza para hablar a nuestras vidas y nosotros hablamos con Él a través de la oración. Por esa razón también prontamente estaremos compartiendo con ustedes algunos tiempos de oración para que nos animemos a participar no solamente de escuchar la lectura de la palabra del Señor o leerla, sino que también podamos hablar con el Señor a través de la oración. Así que esté pendiente a esta novedad que vamos a implementar prontamente a través de este programa de Leamos la Biblia en 52 semanas. Mientras tanto, hoy nos corresponde leer a Mateo capítulo 14 al 16. Mateo capítulo 14 al 16 nos dice de la siguiente forma la palabra del Señor. Por aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus sirvientes: Este es Juan el Bautista, él ha resucitado de entre los muertos, y por eso es que poderes milagrosos actúan en él. Porque antes Herodes había prendido a Juan y lo había atado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo al pueblo, porque consideraban a Juan como un profeta. Pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ante ellos y agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle lo que ella le pidiera. Ella, instigada por su madre, dijo: Dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y aunque el rey se entristeció a causa de sus juramentos y de sus invitados, ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, y ella se la llevó a su madre. Los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron, y fueron y se lo comunicaron a Jesús. Al oír esto, Jesús se fue de allí en una barca, solo, a un lugar desierto, y cuando las multitudes lo supieron, lo siguieron a pie desde las ciudades. Cuando Jesús desembarcó, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Al atardecer se acercaron los discípulos diciendo: el lugar está desierto y la hora ya es avanzada. Despide, pues, a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren alimentos. Pero Jesús les dijo: no hay necesidad de que se vayan, denles ustedes de comer. Entonces ellos dijeron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Traigan acá los panes y los peces, les dijo. Y ordenando a la muchedumbre que se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos. Después partió los panes y se los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Todos comieron y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca ya estaba muy lejos de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. A la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les dijo:
tengan ánimo, yo soy, no teman. Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús, y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo: En verdad eres Hijo de Dios. Terminada la travesía, bajaron a tierra en Genezaret. Y cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús, enviaron a decirle por toda aquella región de alrededor, y le trajeron todos los que tenían algún mal, y les rogaban que les tocara o que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. En capítulo 15. Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Jesús les preguntó: ¿Por qué también quebrantan ustedes el mandamiento de Dios a causa de su tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre y a su madre. Y así ustedes invalidaron la palabra de Dios por causa de su tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo: Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Llamando junto a él a la multitud, Jesús les dijo: Oigan y entiendan, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Pero él contestó: Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Déjenlos, son ciegos guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces Pedro dijo a Jesús: Explícanos la parábola. Jesús les dijo: ¿También están ustedes aún faltos de entendimiento? ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no le contestó nada, y acercándose sus discípulos le rogaban: atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Y Jesús respondió: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero acercándose ella, se postró ante él, diciendo: Señor, ayúdame. Y él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Ella respondió: sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Pasando Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y vinieron a él grandes multitudes, trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos, y los pusieron a sus pies, y él los sanó.
De modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban y los ciegos veían, y glorificaban al Dios de Israel. Entonces Jesús, llamando junto a él a sus discípulos, les dijo: Tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están aquí y no tienen que comer, y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Y los discípulos le dijeron: ¿Dónde podríamos conseguir en el desierto tantos panes para saciar a una multitud tan grande? ¿Cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. Ellos respondieron: 7 y unos pocos pececillos. Y él mandó a la multitud que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes y los peces, y después de dar gracias, los partió y empezó a darlos a los discípulos, y los discípulos a las multitudes. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Los que comieron fueron 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Después de despedir a la muchedumbre, subió a la barca y se fue a la región de Magadán. Capítulo 16. Entonces los fariseos y los saduceos se acercaron y, poniendo a prueba a Jesús, le pidieron que le mostrara una señal del cielo. Pero él les dijo: Al caer la tarde ustedes dicen: hará buen tiempo, porque el cielo está rojizo. Y por la mañana: hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y amenazador. ¿Saben ustedes discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos? Una generación perversa y adúltera busca una señal, y no se le dará señal, sino la señal de Jonás. Y dejándolos, se fue. Los discípulos, al pasar al otro lado, se habían olvidado de tomar panes. Entonces Jesús les dijo: Estén atentos y cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Y ellos discutían entre sí diciendo: Lo dice porque no tomamos pan. Pero Jesús, dándose cuenta, dijo: Hombres de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni recuerdan los 5 panes para los 5,000 y cuántas cestas recogieron? Ni los 7 panes para los 4,000 y cuántas canastas recogieron. ¿Cómo es que no entienden que no les hablé de los panes? Pero cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces entendieron que él no les había dicho que se cuidaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o algunos de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Tomando aparte a Jesús, Pedro lo reprendió: No lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues,
¿qué provecho tendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Muy bien, esta ha sido la lectura del día de hoy, que estaba basada en el Santo Evangelio según Mateo, sus capítulos 14 al 16. Es un placer compartir estas lecturas con ustedes, esperando de que también les sirva de edificación y le ayude a crear ese hábito de leer diariamente la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y será hasta el día de mañana.